Hola, el día de hoy explicaremos el proceso de interfase y mitosis. La interfase, también llamada etapa de reposo, va a cumplir la actividad biosintética del ciclo celular en el núcleo y en el citoplasma. Esta va a comprender de la G1, también llamada GAP1, la G2, GAP2 y la S, síntesis. La G1 va a ser la más variable, ya que puede durar entre días, meses y años, y la G2, la S y la M, que llamamos mitosis, van a ser constantes. Las células que no se dividen, como las nerviosas, las del músculo esquelético o los linfocitos, van a estar en la etapa de G1, que la vamos a denominar etapa G0, ya que estas células se van a retirar del ciclo celular. Primera fase, fase G1 o GAP1. En esta fase la célula va a aumentar su tamaño y a su vez va a producir proteínas y orgánulos para su correcto funcionamiento. A su vez, aquí en esta fase se van a acumular lo que son las enzimas y moléculas requeridas para la replicación del ADN. Por último, al final de la fase G1, la célula va a decidir si continúa el ciclo celular o entra en un estado de reposo, que es la fase G0. Segunda fase, fase S o síntesis. En esta fase, el ADN se duplica de manera semiconservativa, creando 2 copias de cada cromosoma. A su vez, en esta fase vamos a tener que los centriolos, que son estructuras importantes para la división celular, se duplican. La fase G2 o GAP2 del ciclo celular es la etapa de preparación final antes de la mitosis. Esta fase puede dar desde pocas horas hasta varios días dependiendo del tipo de célula. Implica varios procesos como la revisión del ADN duplicado. Tras la replicación del ADN, la célula revisa que no hay errores en las cadenas duplicadas. En caso de haber, los mecanismos corrigen estos errores. Caso contrario, la célula activa la apoptosis. Preparación para la mitosis. Se sintetizan proteínas necesarias para la mitosis. Además, los centrosomas se ensamblan para organizar el uso mitótico y la célula acumula energía. El crecimiento celular. La célula aumenta de tamaño asegurándose que las células hijas reciban los componentes celulares necesarios tras la división. Punto de control G2M. Antes de la mitosis, la célula pasa por un punto de control donde se verifica que el ADN esté completamente replicado sin daños y los niveles de ciclinas y CDK son los adecuados. Si se detectan problemas, el ciclo celular se detiene hasta corregir estos errores. La mitosis. La mitosis es la capacidad de la célula eucariota para llevar a cabo la distribución de cromosomas duplicados de tal modo que cada célula nueva obtenga la misma dotación que la célula madre. La mitosis tiene distintas fases, que son la profase, la prometafase, la metafase, la anafase y la telofase. La profase es la primera fase de la mitosis, donde el ADN se organiza formando los cromosomas, los mismos que se condensan, y los centriolos se desplazan hacia los extremos de la célula, donde nacen las fibras o microtúbulos del uso mitótico. Luego tenemos la prometafase, que es una fase full cortita, donde la membrana nuclear se desintegra en pequeñas vesículas que van a ser las membranas nucleares de las células hijas. Dejan a los cromosomas libres para que los fibras o microtúbulos los puedan atrapar y se concentran en el plano ecuatorial de la célula. La metafase. En esta fase los cromosomas duplicados se alinean en el centro de la célula, la línea ecuatorial, denominado placa metafásica. Este proceso es importante para la distribución equitativa de los cromosomas en las células hijas. La alineación de los cromosomas más condensados son visibles con el microscopio y se organizan en el centro de la célula en una forma de línea. Y la unión al uso mitótico. Cada cromosoma se une al uso mitótico mediante cinetocoros. Este proceso es importante para la distribución equitativa del material genético en el proceso de división celular. La anafase. Los cromosomas se separan y se transportan hacia los polos opuestos de la célula. Cada célula hija recibe una copia de material genético. Las cromátidas hermanas se separan al agregarse las proteínas coenzimas, convirtiéndolas en cromosomas independientes. Los microtúbulos conectados al cinetocoro acortan sus extremos para atraer a los cromosomas hacia los polos opuestos de la célula. Telofase se caracteriza por la reconstrucción del núcleo de las células hijas. Para ello se crea una nueva envoltura nuclear alrededor de cada grupo de cromosomas separados. Los cromosomas se descondensan, los nucleolos empiezan su aparición y una vez formado el núcleo se reanuda totalmente la síntesis de ARN. Citocinesis supone la separación del citoplasma de la célula madre en 2 partes para formar las células hijas. Inicia en la anafase. El plano en el que se produce esta división está determinado por la orientación del uso mitótico, formando un suelo. Este está conformado por filamentos de actina y miosina, formando el anillo de escisión. Este anillo provoca un estrangulamiento y así culmina esta fase.